bienvenidos al canal. Yo hoy me encuentro en este parque natural que se llama el Marjal del Moro, que se encuentra a unos 20 kilómetros de Valencia y es muy fácil de acceder y es un terreno plano muy sencillo para todos, incluso para niños, en el cual podéis venir a observar las aves, que he visto ya bastante gente por aquí observándolas. Y esto es de la Generalitat Valenciana desde el año 95 y actualmente es una zona protegida, no se puede construir ni hacer nada y podéis incluso venir en bicicleta si os gusta. Así que no os voy a entretener mucho más y vamos a ver el vídeo. Y la ruta comienza aquí en el norte de la playa de Puzol, que estamos justo al final de donde terminan las urbanizaciones que hay en Puzol en la playa, junto al mar Mediterráneo. Y aquí veis que hay un restaurante que se llama L'Estany. A partir de aquí es donde empieza la ruta por ahí. Ahora voy para allá y os voy contando cositas de la ruta. Bueno, y pegado al restaurante que os he comentado, hay un cartel aquí que te explica todo con el mapa, y aquí en esta imagen podéis ver el tipo de humedal que está pegado al mar. Y ahora vamos a recorrerlo y os lo voy enseñando. Bueno, el comienzo de la ruta está algo confuso porque hay muchas acequias y no sé cuál es cuál, pero al final creo que lo he acertado. Detrás de estos edificios empieza el camino, que como veis se continúa por ahí, por el puente, por aquí, por la acequia esta. Bueno, continuando la ruta por aquí, me había traído los cascos para ir escuchando música, ir andando y aprovechando el paseo, pero se está bastante bien porque no hace viento ni nada y se oyen pájaros de vez en cuando, que no son pájaros muy normales. Y luego me encuentro aquí esta estructura que es un mirador, ahora voy a subir y os lo voy enseñando. Pero primero hay aquí un cartel que nos habla de la acequia de Montcada, pone que es un brazo del río Turia. Y aquí lo explica muy bien. Nace aquí, en el río Turia, la acequia, atravesando todos estos pueblos y hace hasta Puzol, que llega, que es donde estamos, en el término de Puzol, y Sagunto, que está el Marjal aquí, pegadito a Sagunto. Y recorre 32 kilómetros la acequia de Montcada, que también pasa por mi pueblo. Vamos ahora a subir y os voy a ir enseñando a ver las vistas de este mirador que hay aquí, el primero que me encuentro, porque he leído que hay varios miradores. ¡Buah! Es enorme esto. Mirad, ahí hay un pájaro por allí. No sé si lo veis. Se ven varios pájaros. Ahora a ver si hay suerte y me puedo acercar, pero mirad las vistas. A ver, queda un poco feo con las vistas del puerto de Sagunto a lo lejos. Bueno, pues uno de los primeros retos es que hay mucha agua, como estáis viendo, y no llevo zapatillas como para mojarme. Así que voy a ver si me mojo o busco otra alternativa. Pues conseguí pasar con paciencia, poco a poco, piedra a piedra. He podido pasar sin mojarme, que ha sido todo un logro. Y mirad la cantidad de agua que hay aquí. Todo esto está aquí en el Marjal estancado. Esto en verano, imaginar la cantidad de mosquitos que tienen que haber aquí. Ventajas de venir solo, porque hoy me he venido solo de ruta. No tengo que llevar mascarilla, no voy a contagiar a nadie ni nadie me puede contagiar, porque la época que estamos con lo del coronavirus está todo bastante complicado de ir por ahí. No, esto es un buen paseo al sol, al aire libre, y así no vas a ningún centro comercial, ningún gimnasio cerrado. Hoy me he tomado el día libre. Ya os voy a grabar porque estoy viendo un montón de pájaros y cosas que conforme voy a sacar la cámara se esconden. Entonces lo bueno de venir solo también es que no hace ruido y todos los pájaros van saliendo y los ves, pero me es muy complicado grabarlo porque son súper rápidos y se van enseguida por las cañas. Y al poquito de la gincana que me han preparado aquí con las piedras y el agua, hay una zona aquí por si queréis descansar. Tenéis aquí unas mesas para comer o tomar algo. Y luego tenéis aquí también una breve explicación de tipo de árboles que hay por aquí. Y justo yo creo que era esto. Este animal se me ha cruzado y se ha metido. He visto una cosa negra muy grande
pero no la he podido grabar. A ver si ahora continúo la ruta y os enseño algún animal, porque es que son súper rápidos. Es igual que hay pollas de agua y en cuanto las pongo a grabar se esconden. Pero bueno, a ver si puedo grabar alguno y así tengo un recuerdo de esto y os lo puedo enseñar cómo es. Y no tiene ninguna pérdida. Todo el camino va señalizado. Hay unas balizas que nos van indicando las flechas. Y luego tenéis aquí otro cartel que nos informa de las reservas de fauna. En este caso nos habla del Samaruk, que es un tipo de pez que está considerado uno de los 50 vertebrados más amenazados del planeta. Y hay aquí unas zonas que hay bastantes Samaruks y está protegido. Todo esto no lo he comentado, pero está protegido. Y es una reserva que hay natural, que están en los términos entre Puzol y Sagunto. Me encuentro por aquí este árbol con cajitas para pájaros, pero esas son especialmente para murciélagos, por lo que veo el dibujo. Que el murciélago es bastante importante aquí en Valencia, pero este año el murciélago se ha ganado una mala fama con el coronavirus. Si no se me escapa, claro. Pero ahí está él. ¿Y el otro pajarito verde qué? Mirad, mira. Qué bonito es. Y llegamos a este mirador que hay aquí, que es imponente las vistas que tiene esto, con el mar al fondo. Todo esto, lo grande que es, parecía mentira, pero es enorme. Y llevo ya, no sabría deciros si 2 horas. También me he parado bastante rato a observar las aves, pero lo que es grabar, tampoco os puedo ayudar mucho compartiendo imágenes porque se escapan, son súper rápidos. Pero mirad qué vistas. Vamos a seguir y os voy contando. Bueno, pues esto es genial. Hacen una pasarela, pero se dejan un trozo sin hacer. Entonces todo esto que es agua me va a tocar choparme, porque claro, no hay otro camino, entonces toca pasar por aquí. Así que hasta luego, zapatillas. Nos hemos visto un tiempo, pero efectivamente me voy a chopar. Bueno, pues la gincana se pone interesante. Acabo de cruzar el trozo ese que os acabo de enseñar, que me he chopado un poquito los pies, pero bueno, era pasable. Y hay una pasarela aquí genial que cruza todo esto, pero llegas aquí y de repente se acaba. Y mirad la cantidad de trozo que hay hasta seguir el camino. Entonces pasa lo siguiente. Yo he hecho el tramo que era, como os he enseñado la imagen del principio donde empezaba la ruta. He seguido por en medio para cruzar porque más o menos será todo parecido. Pero con este contratiempo de que el camino de medio está cortado, llevo 2 horas y me va a tocar hacer el otro tramo. Entonces voy a hacerlo un poco más rápido porque al final se me va a hacer de noche. Voy a ver una puesta de sol de locos, pero va a ser complicado. Así que voy a darme un poco de prisa y voy a ver si por el otro lado puedo completar la ruta por el norte. Pues nada, lo que había un camino al norte me lo he inventado yo. Este era el camino del norte, que era hacia el punto 6, creo que es. Y aquí ponen los carteles que es dirección Observatori de la Mar. Pues Observatori de la Mar está lleno de agua. Así que me toca volver un poco más abajo y coger el otro camino. Esto es uno de los inconvenientes de venir en invierno porque hay mucha agua. Entonces es o te mojas o cruzas, a ver, o traeros botas de agua. Pero yo no es el caso, me he traído las peores zapatillas que podía traer para esto. Y creo que de hoy no pasan porque se han chopado y están llenas ya de un poquito de fango. Asco se llama. Y nada, el inconveniente de venir en invierno es ese. Si venís en verano, el inconveniente será la cantidad de mosquitos que habrá aquí, porque todo esto que hay aquí es agua. Así que voy a buscar el otro camino y a ver, porque lo bonito era eso, que eran las vistas del mar y una pasarela que hay súper bonita y grande. Así que voy ahora al siguiente camino y os voy contando. A ver, ¿cómo lo digo? El otro camino que estaba más al sur, que he encontrado en Google Maps, que me iba a llevar al otro lado. Hay una verja, veis un pájaro ahí también que se va. Hay una verja y está lleno de agua también. Después de hacerme casi todo el camino. O sea, por lo que parece, en la parte esa está el agua lleno de agua. O sea, el camino que pone Camí Rampete, creo que se llama, está cortado. No entréis si venís a hacer la ruta porque ya veis lo que me ha pasado, que no puedo pasar. Entonces me toca volver al principio y como quiero compartir con vosotros en el vídeo el final, que era lo más bonito, que hay una pasarela muy bonita que cruza todo el agua y es la parte del mar, que es la que más me va a gustar, espero,
voy a volver al principio y voy a enseñaros el trozo que me falta hasta donde el agua, que era el final. A ver, espero que me dé tiempo, porque mira, el sol va anocheciendo, estamos en enero y aquí se hace muy... A esta época del año se hace de noche muy pronto, así que ahora os enseño más. Bueno, y tras 55 minutos dando toda la vuelta, porque es una ruta circular y me ha tocado hacer una ruta de ida y otra de vuelta porque estaba lleno de agua, como os enseñé. Y ahora veis, el camino va por aquí, separando el mar del Marjal. Y ahora os voy a enseñar el final, que es lo más bonito, que es donde todo el mundo viene a hacerse fotos para Instagram. Bueno, tras un rato bordeando el mar, veis aquí, por fin me encuentro ya el cartel que pone Observatori del Senillar, que lo veis ahí. Y se pasa por aquí hacia la zona de la pasarela después de bastante rato que llevo y mirar el sol donde está. Voy a tener suerte por la puesta de sol que voy a disfrutar, pero se me va a hacer casi de noche. Así que venir con tiempo, o si lo que queréis es ver la puesta de sol, apuráis. Y esto para mí es lo mejor de toda la ruta. Encima tengo suerte que no encuentro gente aquí. Y mirar la puesta de sol que hay por aquí, cómo se disfrutan las vistas. ¿Escucháis? Está llenísimo de pájaros. Y con esta puesta de sol despido el vídeo, espero que os haya gustado y vengáis aquí a disfrutar de este lugar. Estoy satisfecho porque he recorrido toda la ruta, aunque me ha tocado dar la vuelta, pero espero que os haya gustado. Si no estás suscrito, lo vuelvo a decir todos los vídeos, por favor suscribiros para no perderos nada del contenido que voy compartiendo. Y nada, agradeceros ver el vídeo hasta aquí, que ha sido un poquito largo, pero bueno, ha valido la pena. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente aventura.